Estimados, bienvenidos a la clase número 14 de la asignatura Introducción a la Minería y Metalurgia. Como hoy corresponde una clase asincrónica, este material lo estoy dejando disponible en el ambiente de aprendizaje para que ustedes, tras verlo, puedan desarrollarme un foro que también he dejado en el mismo lugar. Ya, mi exposición de hoy debo reconocer que tiene un sesgo muy marcado respecto a la mirada más positiva que tiene la minería. Y esto lo digo porque tanto ustedes como yo somos partes interesadas en este asunto, por dedicarnos específicamente a la minería y metalurgia. Bien, dicho eso, esta conversación tiene que ver con cuáles son los impactos positivos que tiene sobre el entorno la industria minera. Estamos habitualmente bastante acostumbrados a escuchar algunas noticias que hablan, con justa razón, la mayor parte de las veces, sobre impactos negativos que tiene la minería sobre el medio ambiente. Asunto que vamos a tratar en otra oportunidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Primero, si nosotros queremos hablar sobre cuál es el impacto positivo de la industria minera, tendríamos que empezar primero por intentar entender el entorno en el que se desarrolla la minería. Y cuando hablamos del entorno, nosotros podríamos decir que se trata del medio ambiente más las partes interesadas. Yo ya he hecho algunas indicaciones sobre qué le llamamos medio ambiente. Uno dice, son todos los elementos del entorno y la forma en que se relacionan. Las partes interesadas son elementos componentes de ese mismo entorno, pero que yo voy en este caso, a separar y y las voy a definir como actores. ¿Ya? Cuando yo digo esos actores o partes interesadas, me refiero a empresas o personas o instituciones que son afectadas por la minería, que podrían serlo y que además en algunos casos podrían percibirse. Cuando uno dice son afectados, esto es bastante claro. Si yo tengo un flujo de vehículos por una carretera que usan más personas, evidentemente el paso de mis camiones ya está teniendo un impacto. Cuando yo digo que podría ocurrir, es porque eventualmente yo podría tener alguna suerte de emergencia y eso podría o tiene el potencial de dañar a quienes tenga de vecinos, que podría ser otra empresa. ¿Ya? Y cuando hablo de percibirse, es cuando quizás yo no tengo información suficiente y hay personas que opinan que la actividad que yo estoy desarrollando podría tener, en opinión de ellos, algún impacto. A eso nosotros denominamos parte interesada. Ahora, para efectos de ir redondeando esto, esas partes interesadas podrían ser perfectamente desde los clientes, los proveedores, la comunidad, la competencia, actores sociales y también definitivamente los trabajadores de la empresa minera. Son todos ese tipo de, o sea, me refiero a todos esos como actores. Por supuesto que aquí estoy seguramente dejando muchos más afuera. El punto es tratar de ejemplificarlos nomás. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? Si nosotros queremos evaluar a la industria minera, probablemente la mejor forma es irnos al primer afectado. Y en este caso, esos afectados son los trabajadores. ¿Cómo son afectados? Insisto, yo dije que esto es con un sesgo muy marcado. Me voy a referir a los trabajadores en términos de los impactos positivos que tiene la industria minera sobre sus trabajadores. Y el primero, y el más marcado, tiene que ver con el ámbito económico. Y está claro que nosotros nos referimos a que hablamos de mejores ingresos, hablamos de una mayor estabilidad económica respecto a otros rubros. Recuerden lo que está pasando hoy en día y quienes han realmente mantenido todavía aún, en su mayoría, su empleo. Hablamos de ese tipo de cosas, pero también hablamos de que en la industria minera los trabajadores son impactados positivamente en términos de su desarrollo profesional y personal.
¿Esto qué significa? Que es bastante evidente que el trabajador que llega a la minería empieza a adquirir competencias y empieza a adquirir experiencia. Y eso no solo los enriquece como personas, sino que también genera un mayor atractivo de ese trabajador respecto a la posibilidad de conseguir trabajo en otra empresa. Les voy a comentar algo. Cuando se generó el boom, por ahí cerca del inicio de la década pasada, algunas empresas mineras que ya tenían a sus trabajadores de años en sus labores y habían logrado ese mismo desarrollo profesional que le estoy diciendo, empezaron a ver con preocupación cómo llegaban nuevas empresas a ofrecerle, en algunos casos, incrementos en su sueldo de entre el 50 o hasta el 200%, lo que suponía un problema grande. Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué? Uno tiene que tratar de dimensionar. Las características que tiene la industria minera son tales que tú necesitas mucha gente y muy competente. Por diversas razones, no solo por el conocimiento de los procesos mineros, sino que también estamos hablando de la maquinaria. Por el otro lado, también respecto a algunas situaciones que tienen que ver con la seguridad, la salud, la higiene y también el medio ambiente. Entonces, se entiende que la adquisición de esa experiencia tiene un impacto positivo en esas personas. También está que hay empresas que tienen otro tipo de actividades donde se busca beneficiar a los trabajadores y esto muchas veces tiene que ver con su capacidad, no solo con la capacitación, es decir, los cursos. Probablemente en la medida que ustedes vayan, en la medida que van pasando los años, ustedes se van a empezar a encontrar con compañeros que probablemente han sido impulsados o de alguna manera han sido beneficiados por alguna suerte de subsidio o incluso solo los permisos para poder sacar una carrera como esta por parte de su empleador, que es la empresa minera. Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir, claro, existe una cierta sinergia en que la minería quiere desarrollar a sus trabajadores porque lo necesita, dado la criticidad de sus procesos, y por el otro lado el beneficio que va adquiriendo ese trabajador y la necesidad de ese trabajador por hacer carrera dentro de la empresa minera. Ahora, no es solamente eso, podríamos seguir agregando más ejemplos relacionados con el impacto de los trabajadores. Y en este caso yo me estoy refiriendo a los trabajadores que son directos o que están directamente relacionados con la minería. Para aclararnos, me refiero a el trabajador que está de planta, es decir, que está contratado directamente por la empresa minera, y el contratista, que presta servicios durante demasiado tiempo en la minería. Ambos se ven con el mismo beneficio. También existe otro beneficio indirecto, pero está relacionado con un aspecto mucho más amplio en términos económicos. Las empresas, esos trabajadores tienen necesidades y hay algunos que teorizan de que por cada puesto de trabajo directo en la minería se generarían entre 2 y 3 puestos de trabajo indirectos, lo que también significa que existe un impacto positivo. No lo podemos asociar tan directamente a la minería, pero si sacamos de la ecuación a la minería, esos puestos de trabajo no quedan ahí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, personas que trabajan en la alimentación, personas que trabajan en el transporte, personas que trabajan en el alojamiento, personas que trabajan en el retail en general. Entonces uno dice, ¿debido a qué? Producto que se encuentran con trabajadores que tienen un gran poder adquisitivo y por el otro lado que tienen necesidades como las que les acabo de mencionar, que serían las más básicas. En ese sentido, también se podría sumar ese impacto, pero debo repetir, serían impactos indirectos. Por el otro lado, también nosotros nos encontramos con que existen impactos, otra vez del ámbito económico, sobre los proveedores de servicios y de insumos a la minería. Voy a dar un ejemplo para que se pueda entender bien. Un servicio a la minería perfectamente puede ser el transporte de mineral. Y me refiero a un servicio. E insumo a la minería podría ser la venta de explosivos. A eso me refiero para que lo tengan en consideración. También puede ser el petróleo, la energía y varias cosas más. Y el asunto es que estos proveedores, muchas veces, antes de la llegada de las empresas mineras, podríamos decir que tienen una suerte como de mercado medio cautivo y muchas veces no muy desarrollado. Pero al llegar a la minería, con una capacidad de compra muy grande y con una regularidad de compra mucho mayor que la de los otros,
los otros actores de la zona, actores económicos, por ejemplo la construcción, el turismo, la agricultura, uno podría decir ese tipo de empresas de servicios se ven beneficiadas y los que entregan insumos también, porque aparece alguien con mucha plata y los ayuda a desarrollarse. Hay varias formas en las que los ayuda a desarrollarse. La primera es a partir de que le genera un flujo en sus cajas, lo que le permite a estas empresas ir incrementando no solamente sus ingresos, sino que también acceder ¿ya? O sea, mejor dicho, tomar la decisión de invertir y en aumentar sus capacidades o incluso aumentar el tipo de servicio. Se da mucho que existe el caso de estos proveedores pequeñitos que han partido en una, no sé, prestando algún servicio en AMI. Voy a darlo como ejemplo. Se parte prestando un servicio en AMI que podría consistir solamente en el riego de camino. Y eventualmente, en la medida que va pasando el tiempo y se adquiere experiencia, ese proveedor empieza a mejorar, o sea, a ser visto de mejor manera por parte de la minera y se le empiezan a encargar otro tipo de proyectos y empiezan a incrementarse. De repente uno escucha que ese proveedor partió simplemente regando caminos, con un solo camino aljibe, y ahora nos enteramos que tiene 40 trabajadores y que presta varios tipos de servicios que incluyen el uso de maquinaria pesada o algún tipo de mantenimiento, o la construcción de alguna infraestructura especial en alguna empresa minera. Ese es otro de los impactos positivos. Podríamos también decir que existe el indirecto, claro que sí. Si ese proveedor de servicio o de insumo está creciendo económicamente, evidentemente esa transferencia de crecimiento se genera hacia otros rubros, como lo mismo que pasaba con los trabajadores. Ahora, por el otro lado, nosotros nos encontramos que las empresas mineras, muchas veces, entendiendo que existe una gran presión en el entorno sobre sus actividades y entendiendo que existe un contexto cada vez más exigente sobre el rol que tienen las empresas, algunas empresas destinan áreas específicamente a trabajar sobre ese punto. Y es así donde aparece el concepto que ya vamos a ir tratando sobre la responsabilidad social empresarial. Voy a plantearlo con unos ejemplos que son bastante sencillos de entender, como es el caso de la inclusión. Muchas empresas mineras en este momento están preocupados de ver cómo se cumple con la legislación chilena sobre la inclusión de personas con discapacidades y están buscando la manera de hacerlos participar del rubro minero. Eso lo podríamos conversar en otro momento cómo lo hacen. También tenemos otras que tienen que ver con políticas de paridad, es decir, ir equilibrando la cantidad de hombres y mujeres que participan del rubro minero. Nosotros ya nos hemos referido en algunas clases sobre qué impacto ha tenido esto, sobre todo en el desarrollo de las mujeres. En términos, me refiero desde el acceso a un puesto de trabajo de mejor calidad y mejor pagado, hasta también la participación de mujeres profesionales en esta área, algo que si uno saca la foto de hace unos 30 años atrás no existía. Por el otro lado, también nos encontramos que algunas, insisto, y quiero que pongan atención, digo algunas, no todas, algunas van un poco más lejos y adoptan políticas de generar o entregar recursos para la comunidad. Y algunos recursos se entregan, por ejemplo, en términos de becas. Algunos recursos van a dar directamente a temas que tienen que ver con la cultura, otros con la educación, es decir, tratando de apoyar algunas actividades escolares, otras que derechamente lo que hacen es intentar desarrollar a sus proveedores, que es ir un poco más lejos. Ahí hay alguna suerte de mezcla o de asociación con el Estado chileno. Y finalmente, lo que uno tiene que tratar de entender es que lo que se está buscando actualmente es una suerte de licencia social, es decir, que la comunidad o que la sociedad perciba a la empresa minera como un buen vecino. Y hasta ahora, ese tipo de acciones se refieren más o menos a lo que acabo de decir yo. ¿Es posible que existan más cosas? Claro que sí. Yo los dejo con la inquietud. Ahora me detengo hasta acá y desarrollenme las preguntas que he dejado en el foro. Nos vemos después.